Bienvenidos al programa Uli Sofi. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante que algunos elementos ya los tratamos en anterior programa, pero ahorita vamos a ver una cuestión de manera muy práctica y que es muy común en diversos procedimientos, diversos juicios, para que se entienda mejor la gente. Sabemos que hay una diferencia entre un proceso y un juicio entre los abogados, pero para que la gente, todo el público lo sepa, en un procedimiento, en un juicio, que se sigue cuando lamentablemente las personas no están casadas, uno de ellos muere y trabaja, por ejemplo, para el ISSSTE, trabaja en gobierno, y la persona que es su pareja, que le sobrevive, trata de cobrar una pensión. Vamos a este efecto, nos acompaña el licenciado José Armando Rodríguez Peña. Es un abogado de muchísimos años, licenciado en Derecho de muchos años, que ha estado en el Poder Judicial de la Federación en diversos cargos como secretario de juzgado, de tribunal colegiado, circuito de juzgados federales, encargado de despacho, como defensor público, como asesor jurídico, todo en el Poder Judicial de la Federación, pues ya por más de 30 años, y también como abogado litigante ahora ya, de manera particular, pues con una experiencia inmensa en todo en el sistema jurídico mexicano. Licenciado, muy buenos días, qué bueno que nos acompaña. Muchas gracias para hablarnos del tema tan interesante y que además genera muchos problemas. Parece fácil, pero genera muchos problemas, que a veces es un viacrucis para que la concubina, el concubino pueda cobrar su pensión por el ISSSTE, porque no se les paga tan fácil. ¿Qué tienen que hacer? Y explíquenos, bueno, usted lo que usted sabe, para empezar, qué es el concubinato, la figura, cómo se denomina esta figura cuando una persona, bueno, no, dos personas viven determinado tiempo, y qué sucede qué se tiene que hacer si uno de ellos trabaja para el gobierno, quiere cobrar su pensión ante el ISSSTE, y realmente qué pasos tiene que hacer. Buenos días. Efectivamente, es una situación que es problemática cuando no se lleva bien. Pero entendamos primero el concepto de concubinato en los siguientes términos. El concubinato no es más que la unión de dos personas que viven juntas, que hacen vida en común, que están libres de matrimonio, es decir, ninguno de los dos está vinculado a través de esta figura del matrimonio, que tienen un determinado tiempo viviendo en esa circunstancia, unos 2 años, y con eso se puede acreditar básicamente el concubinato. Reuniendo esa situación, podríamos nosotros estar ante la figura del concubinato, porque el concubinato básicamente es la ausencia del matrimonio, de los dos. Entonces, para los efectos de que una persona que haya estado haciendo vida en común fallezca, que esta persona haya estado incorporada en algún sistema de seguridad social, puede ser el Seguro Social, puede ser el ISSSTE, hay algunas otras instituciones de seguridad social. Entonces, tiene que seguir un procedimiento para poder acreditar esa situación. Ese procedimiento anteriormente se realizaba a través de una jurisdicción voluntaria. Esta jurisdicción voluntaria no reúne los requisitos necesarios porque no da la certeza jurídica. No constituye la realización de ese procedimiento una situación de sentencia ejecutoriada, de verdad legal. Entonces, ¿qué cosa es lo que se tiene que hacer? Básicamente, se tiene que acudir ante un juez familiar, seguir un procedimiento familiar, entablar una controversia de carácter familiar para poder acreditar esa situación, ofrecer las pruebas, obtener una sentencia, que esta sentencia quede firme, y de esa manera se puede acreditar esa situación de concubinato.
Entre las pruebas que se pueden ofrecer, básicamente, estaría, en primer lugar, el fallecimiento de la persona que estuvo bajo el régimen de seguridad social, con el acta de defunción correspondiente. Tendríamos que tener a la mano también las actas de nacimiento de las personas, de los concubinos, de las personas que vivieron juntas. Las identificaciones personales de los dos oficiales. Tendríamos que tener un comprobante de domicilio. Tendríamos que tener también aquellos documentos que acrediten que efectivamente tuvieron esa situación de concubinato. Yo podría sugerir también el ofrecimiento de unos testigos para que esos testigos básicamente depongan, declaren acerca de la situación de la vida en común que tuvieron estas personas en un domicilio determinado durante determinado tiempo. Se tiene que acreditar también el domicilio que estas personas tuvieron y básicamente con eso obtener una sentencia que les va a servir en primer lugar para poder acudir tanto al Seguro Social como ante el ISSSTE. En caso de que el Seguro Social no pudiera o no quisiera o no tuviera los elementos suficientes o resolviera en el sentido de que no satisface los requisitos, pues entonces se puede acudir actualmente ante los juzgados de justicia laboral, ¿verdad? Y con esa acreditación de concubinato, pedir la declaratoria de beneficiarios y el otorgamiento de la pensión correspondiente. Lo que sucede ante el ISSSTE es que el procedimiento ya no se sigue ante un juzgado de justicia laboral. La competencia para ver las pensiones en materia administrativa correspondiente al ISSSTE le compete básicamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hay que acudir ante el Tribunal Diferentes, Federal son de dos cosas Justicia. diferentes. Son dos cosas diferentes totalmente. Hay que acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Yo sugeriría un escrito para provocar una resolución que sea la impugnable y luego después, ¿verdad? En caso de que no se obtuviera una respuesta durante determinado tiempo en negativa ficta, instaurar el procedimiento correspondiente para que sea el tribunal el que dicte la sentencia correspondiente y se pueda obtener aquella sentencia donde se obligue ya acreditado ante el juez familiar. Pero además, la ventaja de haber acudido al juez familiar significa esta persona que obtuvo la acreditación del concubinato en el juicio familiar, en controversia familiar, también podría pedir el otorgamiento de los alimentos. Podría también pedir los derechos que le pudieran corresponder derivados de la sucesión en materia familiar. Entonces, es muy conveniente instaurar el procedimiento en controversia familiar ante el juez familiar ofreciendo las pruebas. Volviendo a la situación del procedimiento familiar, tendríamos nosotros que buscar una figura como el interventor que se podría solicitar en el primer escrito de la demanda familiar para que este interventor defienda los intereses de la persona fallecida respecto de la cual se pretende acreditar el concubinato, para que esté bien entablada la relación procesal y de esa manera obtener una sentencia que sea la verdad legal, que constituya cosa juzgada y que le sirva para cualquiera de estos trámites. Sería la situación más favorable. Una pregunta, licenciado, porque me surgen varias dudas que a lo mejor también al público le surgiría. ¿A quién se demandaría? Porque va a ser una controversia y ya no sería una jurisdicción voluntaria. Pues precisamente, a mí me parece que la persona que tendría que demandarse es al concubino fallecido. Como este ya falleció,
el interventor lo representa y es precisamente por esta figura la que se requiere que la señal pues para que intervenga en ese carácter de interventor para que represente a la parte demandada y de esa manera se entable la relación procesal y se El obtenga propio juez una la sentencia. señalaría en este caso. El propio juez. Sí, el Código Procesal señala los elementos, los requisitos para poder hacer la solicitud del interventor. El juez tiene facultades para hacer la designación del interventor y de esa manera podría estar bien instaurado la relación procesal. Estaría bien constituida. Esto es con respecto a la Ciudad de México y también el Estado de México, ¿verdad? Porque todavía estoy viendo que hay muchos lugares en la República Mexicana que carecen de juez familiar. En este caso, lo más conveniente sería que se dirigieran al juez materia civil, ¿verdad? Sí, sí, cuando no hay una especialización. Cuando no hay una especialización, tendría... El juez civil, la materia familiar forma parte del derecho civil. Entonces, en un principio, el juez civil tiene competencia en materia familiar, en materia de sucesiones. Entonces, si no existe una especialidad, entonces la competencia genérica del problema, de la cuestión de la materia, corresponde al juez civil. Y hay algunos casos donde no existe un juicio especializado de controversia en materia familiar, no existen procedimientos orales familiares, por ejemplo, y entonces habría que buscar en la legislación si esta provee, por ejemplo, la sucesión y dentro de ese procedimiento sucesorio también se encuentra prevista la posibilidad de obtener la acreditación del estado de concubinato. En Pero se ese tiene que procedimiento. acreditar. Se Pues tiene que muchas gracias, acreditar primero. licenciado. Y o sea, primeramente, si existen dos personas que vivieron un determinado tiempo juntas, tienen que acreditar el concubinato antes de Sí, acudir a pedir la pensión. así es. Y ya Así es. bien, ya, pero para solicitar la pensión se puede hacer ante, ya sea ante el IMSS, ante el ISSSTE, o también otros organismos que en muchas ocasiones algunos estados tienen todavía, como por ejemplo aquí el Estado de México, y SEMIN, y en otras partes de la República tienen otros organismos. Así es. Pero para eso siempre se tiene que acreditar judicialmente, jurisdiccionalmente, el concubinato. Y una Así vez es. hecho eso, si se niega, siempre ahí habría que impugnar ante la propia autoridad, o sea, habría que decir a la propia autoridad, si me lo niegas, dime por qué me lo niegas y promover ahí algún recurso, interponer ahí algún recurso, por ejemplo, me figura a lo mejor de revisión Mm, ante la propia yo, autoridad yo, o no es necesario. yo creo, lo que usted dice es correcto. Es decir, a mí, lo que yo considero que se necesita hacer es acreditado el concubinato, un escrito dirigido a la institución de seguridad social bajo el régimen que estuvo inscrito la persona fallecida respecto de la cual se pretende obtener la pensión por la causa de muerte. Entonces, esperar la respuesta de la institución de seguridad social y de ahí instaurar ya sea el procedimiento laboral o el procedimiento administrativo y entonces obtener una respuesta. Puede venir, normalmente cuando en materia administrativa no se obtiene una resolución favorable, bueno, pues esto tendría que ventilarse en amparo directo ante un órgano jurisdiccional que tenga competencia en materia de amparo. Y entonces lo mismo sucedería en un procedimiento laboral. Seguido este procedimiento laboral y no obtenida la respuesta satisfactoria del otorgamiento de la pensión y teniendo ya reunidos los elementos necesarios durante el juicio laboral, lo que podría proceder también sería un amparo. Sería un amparo para que sea el órgano jurisdiccional de amparo quien resuelva respecto de si es legal, si tiene los derechos suficientes para que se le otorgue o no la pensión.
por O ahí sea, podría ser la situación. primero, ante la autoridad administrativa, que es IMSS o Totalmente. ISSSTE o el instituto Lo que que sea, corresponda. lo que De sea. ahí a un órgano jurisdiccional, ya Sí, sea en materia laboral, así es. si es IMSS, o Sí, bien nos vamos al Tribunal Federal de justicia de Justicia administrativa. Administrativa, si es ISSSTE. Y Sí, es si, este. y si ellos no resuelven favorablemente, tendría Teniendo todavía argumentos, que ahí, irse. ocurrir, que no recurrir, ¿verdad? Ocurrir al Sí, juicio de amparo, promover un juicio de amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito que corresponda. Este así tribunal es. colegiado de circuito también debe de ser, pues ya sea en materia administrativa o materia laboral, ¿verdad? Que ahora creo que ya no hay mixtos, ¿verdad? Ya todos están especializados en todo México, me parece, no sé si por ahí habrá algún mixto. Están especializados, pero hay Ujú. estados a los que usted se refería, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene dos salas, una Sí, sala que corresponde a la que resuelve los asuntos en materia civil y penal y otra sala que resuelve la materia administrativa y del trabajo. Entonces, sigue la misma regla en en los los estados donde colegiados. existen los colegiados y estos están especializados también en materia administrativa y del trabajo. Así es Entonces como no hay se... mayor problema, No hay mayor problema. no hay mayor problema, Ahora, ¿verdad? no hay mayor problema. Y recordemos que la demanda de amparo se debe de presentar ante la autoridad responsable. Entonces la autoridad responsable ya tendrá la obligación, hará lo necesario para hacer llegar al tribunal colegiado que corresponda a aquella demanda de amparo. Entonces, Fíjese que parece mentira, Alciado, pero me ha tocado compañeros abogados, digo, no tienen por qué sí, saber todos los abogados, pero sí, en muchas ocasiones, incluso propios abogados piensan que se tiene que presentar la demanda de amparo directo ante el propio tribunal colegiado de circuito, que es un craso error. Se así tiene que es. presentar ante la propia autoridad responsable, y Sí, es ahora sí que la que tiene que armar todo, notificar sí. todo, y vámonos, y lo envían ellos al tribunal, ¿no? Ellos son los que Sí, sí, ellos son así los que es. lo envían, ellos son los que le envían y entonces ya se quita uno todo, el litigante ya se quita todo el problema de la autoridad porque la propia ley de amparo señala que la demanda de amparo se presentará por conducto de la autoridad responsable. La sanción en caso de que no se presente aquella demanda de amparo ante la autoridad responsable, pues sería no tenerla por interpuesta. O sea, es una sanción muy fuerte. Por eso Es muy fuerte. Y sí, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de presentación, ante qué órgano se presenta esa demanda. ahora, todavía subsistiría, digo, ya para no complicar más las cosas, pero cabe la posibilidad de que de lo que resuelve el Tribunal Colegiado de Circuito, cuando hay todavía algún problema, supongamos, de una interpretación directa a un precepto constitucional, cabe la posibilidad de que ahí sí conozca en revisión todavía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Sí, son escasísimos los problemas. Puede ser en el caso de interpretación directa, como usted señala, y puede ser en Ujú. caso de alguna controversia constitucional donde la ley se tilde de inconstitucional. Entonces, pero esa controversia constitucional debe plantearse en la demanda de amparo directo. Debe de ir en la demanda de amparo directo. Porque si el tribunal colegiado resuelve el amparo directo sin que exista planteada en la demanda de amparo directo esa controversia constitucional, ya no se puede reclamar en revisión como novedad aquel punto constitucional que debió de introducirse desde la demanda de amparo. Esa es la diferencia. Son cosas muy técnicas que, bueno, alguna vez lo platicamos, creo que ya personalmente, que a veces el amparo, pues realmente no es tan fácil. Es a No, veces no. cada vez está más complicado interpretarlo, es más complicado, aunque debería tener más accesibilidad, pero no lo es. Pues ya estaremos platicando esos otros temas. Son temas prácticos, como el público puede ver, y pues los estaremos platicando ahora en diversos programas, porque pues aquí el licenciado
Rodríguez Peña, pues es un abogado realmente que ha mantenido la práctica. Pues, ¿cuántos años tiene usted en esto, licenciado? ¿Cuántos años Hijo, ha trabajado? pues yo soy generación 72. Entonces yo empecé a andar en los tribunales desde que estaba en la universidad. Entonces, yo soy generación 72, 76. Yo me titulé en 1980. Entonces No, pues son tengo, muchos años. Ya son- conocido de muchas cosas, mucha experiencia. Creo que nos va a ser muy útil a las personas que lo ven. Que muchas, incluso lo que comenté ahorita de los abogados, la verdad es cierto, ¿eh? Hay abogados que no saben dónde presentar una demanda, por ejemplo, ante quién se presenta la demanda de amparo directo, no lo saben. Entonces yo creo que les va a servir no solo al público en general estas charlas, sino también a los abogados. Licenciado, pues muchísimas gracias. Si no, usted no tiene que comentar otra cuestión, también al que lo quiere localizar, lo que quiera alguna consulta con usted, si gusta usted darnos sus teléfonos o nosotros lo añadimos aquí, no sé, correo electrónico, lo que usted disponga. Yo creo que ahorita, por lo pronto, no sé si usted tuviera a la mano algún teléfono y a través de usted se podría Ah, hacer. pueden ponerlo aquí, fíjense, Puede poner pueden dirigirse a nuestra página, porque también su tenemos, página. Ubisoft tiene página de Instagram, que la Sí, queremos reactivar. La cuestión es que como esto es realmente una cuestión realmente con ánimo de servir a la gente, no nos genera ganancias, pues tenemos todos que trabajar en algo más. Pero también así es. tenemos Instagram, aquí abajo lo vamos a poner, tenemos Facebook, tenemos Twitter, y pues aquí mismo en el mismo programa, si alguien quiere solicitarlo, nos puede dejar, por ejemplo, algún correo electrónico para que no haya más problema, para comunicarnos y nosotros se lo enviaríamos al licenciado para que él a su vez se comunique con ustedes vía correo electrónico, no teléfonos, porque en muchas ocasiones se pueden prestar a muchas cosas. Entonces puede ser un correo electrónico, o también vamos a comentarle al maestro y al licenciado Ulises Roldán, a ver qué sugiere él para que lo subsecuente haya algún modo de comunicarlos por medio del instituto, y así no hay mayor problema con usted. ¿Le parece bien? El enlace Muchas sería gracias. correcto. Sí, sí, Gracias, sí, me gracias, parece bien. licenciado. Gracias a todos. Suscríbanse, por favor, porque realmente esto es lo único aliciente que tenemos. Es una cuestión de buena fe. Y pues nada más suscríbanse, denle campanita para que nos vean más personas cada vez. Muchas De gracias, acuerdo. licenciado. Que esté muy bien. Hasta Gracias, luego. igualmente. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias por su atención. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.